Bienvenidos a la exposición titulada Doctor César Vidal o Pastor José Carlos Alpizar, ¿a cuál creerle? En la entrevista hecha por don Natanael Baloyes al pastor José Carlos Alpizar, que puede verse en YouTube en el video titulado Los 10 mandamientos, el Shabbat, sábado y el cristiano, en los minutos 28:6 hasta el 29:2, el pastor Alpizar expresa lo siguiente: si un cristiano dice que el Shabbat fue cambiado por el domingo o es el día de adoración, vas mal, porque yo no creo eso. En ese instante, don Natanael le dice: estaría igual que el judaizante. Mal argumento, no está en la Biblia. A lo que el pastor José Carlos Alpizar responde: exacto. Y dice a don Natanael: es más, buen ejemplo, ¿sabes? Porque yo no digo que hay que guardar el domingo, porque no encuentro una sola ocasión en donde los apóstoles nos digan eso. Entonces yo me tengo que poner del lado de la verdad. O sea, sabemos que hay muchos cristianos que creen que hay que guardar el domingo o que el domingo es el día de adoración. Yo estaría empapado en sudor en un debate si tuviera que decir que el domingo es el día de adoración, porque si me preguntan dónde, yo no tendría dónde demostrar eso. Y eso es lo que yo les digo a los sabatistas y a los judaizantes: no afirmen cosas que el pasaje no dice. En la entrevista del pastor José Carlos Alpizar al doctor César Vidal Manzanares, en los minutos 49:9 hasta el 53:43, el doctor Vidal se expresa así: en cuanto a la pregunta del domingo, ¿debemos o no guardarlo? Bueno, vamos a ver. Yo no creo que los cristianos estén obligados a guardar un día concreto, pero sí es cierto que en el libro de los Hechos se muestra que el día que se reunían los cristianos era precisamente el domingo. Y esto es bastante claro. El primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, los cristianos se reunían el domingo. Y por cierto, el texto es muy interesante porque cuando uno ve todo el contexto del capítulo 20, Pablo se queda una semana a pesar de que tiene prisa por llegar a Jerusalén. Sin embargo, él se queda toda una semana para poder reunirse en el domingo. Es decir, esta gente partía el pan en domingo. Estamos hablando de los años 50 del siglo I. Es decir, estamos hablando de apenas 20 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y en esa situación, evidentemente, lo que sucede es que Pablo, a pesar de que tiene premura, espera una semana para poder participar en el partimiento del pan con la iglesia que se reunían en domingo. A mí me parece que es un texto muy claro. En ese instante, el pastor José Carlos interviene diciendo al doctor César Vidal: perdón que lo interrumpa. A estas alturas, yo me dije, aquí el pastor Alpizar va a intervenir para defender lo que en la entrevista hecha a él por don Natanael Baloyes, él expresa como la verdad, a saber, que no hay una sola ocasión en la que los apóstoles nos digan eso, que el domingo era el día de adoración en la iglesia apostólica. Pero nada, su intervención fue en otra dirección. Su intervención fue más bien para preguntar, en apoyo al argumento del doctor Vidal: ¿aquí partimiento del pan debe entenderse como la cena del Señor o una comida comunitaria? Esa fue toda su intervención. A esto el doctor Vidal responde:
Es obvio que es la cena del Señor, porque además Pablo predica. A lo que el pastor José Carlos asiente con el movimiento de su cabeza, expresando así un entiendo, de acuerdo. El doctor César Vidal continúa su argumento de que lo que hacían ese domingo era guardarlo, porque, dice él, además el pan siempre es una referencia a la cena del Señor. También tengo que decir que eso es muy claro en la carta a los Corintios, que evidentemente la cena del Señor originalmente era una cena, es decir, la gente tenía el partimiento del pan dentro del contexto de una cena, y en ese sentido lo de la cena tiene mucha lógica porque era la conmemoración de la última cena. Luego, continúa diciendo el doctor César Vidal, hay otro pasaje que me parece también bastante claro. Cuando él dice bastante claro, quiere decir para demostrar que en la Iglesia Apostólica el domingo era el día de adoración, porque los textos ofrecidos por el doctor Vidal los da en respuesta a la pregunta del pastor Alpizar respecto a la base bíblica para tal asunto. De nuevo, yo me dije, esta vez sí, el pastor Alpizar va a reaccionar, puesto que ya sería el segundo texto dado por el doctor Vidal en defensa del domingo como día sagrado en el Nuevo Testamento. Textos que según el pastor Alpizar no existen en esa dirección. Pero nada, otra vez el pastor Alpizar no solo guarda silencio ante el argumento infundado, según el mismo pastor Alpizar, del doctor Vidal, sino que asiente nuevamente. El argumento del doctor Vidal es como sigue. 1 Corintios capítulo 16, donde Pablo habla de cómo el dinero que se aparta en un momento determinado para darlo es un dinero que en última instancia se recoge también el sábado. Aquí el pastor Alpizar, bastante sorprendido por cierto, corrige al doctor Vidal diciéndole, domingo, por haberse equivocado don César, quien inmediatamente dice, ¿perdón? Y don José Carlos pregunta, ¿dijo sábado o domingo? Y don César responde, domingo, perdón. O sea que el pastor José Carlos está más que claro que el doctor César está aquí defendiendo el domingo como día de adoración de la Iglesia Apostólica con supuestos argumentos bíblicos, cosa que don José Carlos sabe de sobra por lo expresado por él mismo que es un argumento infundado. Pero de nuevo, asiente al argumento, quedando satisfecho cuando el doctor César corrige su error por haber dicho sábado en vez de domingo. Es decir, el pastor Alpizar asiente que no hay evidencia para el concepto de que la iglesia cristiana apostólica guardara el sábado, pero sí para el concepto de que guardara el domingo. Qué interesante cómo se van dando las cosas. Don César continúa diciendo así. Y en 1 Corintios capítulo 16, 2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, es muy interesante, sigue diciendo don César, que eso fuera en domingo, que evidentemente era el día en que se reunía la iglesia. A partir de allí, el doctor Vidal dice, cuando hay gente que comenta que esto es un invento de la Iglesia Católica en el siglo IV, demuestra un desconocimiento de la historia verdaderamente pavoroso. A lo que el pastor Alpizar se ríe con gesto y en forma audible, haciendo mofa de quienes enseñan tal cosa. Lo irónico aquí es que a quienes el doctor Vidal trata aquí de ignorancia pavorosa, es a quienes dicen que no hay evidencia bíblica de que el domingo fuera guardado por la Iglesia Apostólica, sino que esa práctica surgió después. Pero, un momento, ¿no es eso lo que dice creer el pastor Alpizar? Lo irónico aquí
es verlo burlándose de sí mismo, si es que en verdad cree lo que dice creer, independientemente de cómo crea él que se introdujo el domingo en el cristianismo. Porque crea él o no que tal práctica la introdujo formalmente la Iglesia Católica, si es claro que él cree, por lo dicho por sí mismo, que tal práctica del domingo como día de reposo no tiene base bíblica. ¿Por qué entonces se mofa de quienes también creen eso? ¿No es eso irónico? A partir de ahí, el doctor César Vidal dice: además, en los primeros autores cristianos estamos hablando de un Justino, de un Ireneo, de los padres apostólicos, etc. Hay mucha insistencia en que los primeros cristianos no celebran el Shabbat y que por el contrario se reúnen el domingo. ¿Por qué se reúnen el domingo? Es el día de la resurrección de Jesús. Aquí, de nuevo, yo esperé, otra vez en vano, que el pastor Alpizar dijera: eso enseñan algunos padres, pero no la Biblia. Me refiero a que los primeros cristianos guardaban el domingo. Porque es para lo que el pastor Alpizar dice que no hay evidencia, como según él, tampoco para el sábado. Pero, de nuevo, el pastor Alpizar asiente al argumento del doctor Vidal. Bien, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, queremos dejar algo claro. No estamos aquí hoy para discutir, analizar o debatir o cualquier cosa que se parezca a eso. Los argumentos del pastor José Carlos Alpizar, entrevistado por don Natanael Baloyes, ni los del pastor César Vidal, entrevistado por el pastor Alpizar. No significa que no vayamos a reaccionar a alguno de esos argumentos, pero no es el caso ahora. Todo a su momento. En esta ocasión, lo único que queremos hacer es lo siguiente. Como hemos visto, estamos ante dos entrevistas. Una, don Natanael Baloyes al pastor José Carlos Alpizar, donde entre otras cosas el entrevistado dice con toda firmeza y convicción, por lo menos así se percibe, que no hay ninguna evidencia bíblica de que los primeros cristianos guardaran el domingo. Y que él expresa eso con toda claridad porque es su deber estar de parte de la verdad. Ustedes miren el video y constaten si estamos inventando algo, agregando cosas que no se dijeron, etc. Por el otro lado, tenemos al doctor César Vidal, entrevistado por el pastor Alpizar, señalando dos textos del Nuevo Testamento como argumento bíblico para la observancia del domingo como día de adoración por parte de los primeros cristianos. Argumentos estos a los que el pastor Alpizar asiente, inclusive mofándose en algún momento audiblemente de quienes don César ridiculiza por decir que el cambio del día de adoración de sábado a domingo no se ve en la Biblia. En síntesis, el pastor José Carlos Alpizar dice: 1. No hay evidencia bíblica para sostener que los primeros cristianos guardaban el domingo. En palabras del propio pastor Alpizar, no encuentro una sola ocasión en donde los apóstoles nos digan eso. Yo estaría empapado en sudor en un debate si tuviera que decir que el domingo es el día de adoración, porque si me preguntan dónde, yo no tendría dónde demostrar eso. Y eso es lo que les digo a los sabatistas y a los judaizantes: no afirmen cosas que el pasaje no dice. Mientras que el doctor César Vidal afirma todo lo contrario, y como evidencia ofrece dos textos bíblicos. A la argumentación del doctor Vidal, el pastor Alpizar asiente con su cabeza y audiblemente en el caso de ambos textos prueba, entre comillas. Bien, primera pregunta para el pastor Alpizar. Cuando usted expresa al ser entrevistado por don Natanael Baloyes que no hay base bíblica para la observancia del domingo como día de adoración por parte de los primeros cristianos y que si lo pusieran a probar que sí hay base bíblica para eso, se empaparía en sudor porque no existe tal evidencia, ¿ignoraba los textos ofrecidos por el doctor Vidal?
¿O es que cuando el doctor Vidal citó esos dos textos como evidencia de su argumento, usted, consciente de que ese argumento es infundado, asintió en el mismo y en nada corrigió al doctor Vidal, dejando ante el público que el argumento de don César es correcto, inclusive mofándose de quienes no creen así? ¿Cuál de las dos cosas ocurrió aquí? ¿Usted ignoraba los textos? ¿O en la entrevista al doctor Vidal decidió ignorar la verdad que usted dice creer al respecto, como lo expresó al ser entrevistado por don Natanael Baloyes? ¿En cuál de las dos entrevistas se expuso la verdad, entonces? Porque es claro que algo que es blanco en un lugar no puede ser negro en otro. Eso lo entiende mi nieto menor. El pastor Alpizar dice que creer que los apóstoles enseñaron que los primeros cristianos guardaron el domingo es ignorar la verdad. Don César Vidal dice que creer que los apóstoles no enseñaron que los primeros cristianos guardaron el domingo es ignorancia histórica pavorosa. Otra vez, ¿cuál de los dos está en lo cierto? ¿Qué pasó, pastor Alpizar, con aquello de estar de parte de la verdad, que es, según usted, en esa misma entrevista, la razón que usted le da a su esposa para estar seguro de que en su debate nadie le puede derrotar? Aquello que a usted le pondría a sudar a chorros si lo pusieran a demostrar, a saber que la Biblia enseña que los primeros cristianos guardaron el domingo. El doctor César Vidal lo demostró, entre comillas, con solo dos textos y sin sudar de ninguna forma. ¿Qué pasó ahí? ¿Es simplemente diferencia de organismos o hay otra cosa de por medio? Don César Vidal, ¿por qué usted no sudó por lo que el pastor Alpizar se empaparía? Última pregunta. ¿En el Instituto Bíblico Paulino se podría esperar que estas contradicciones e inconsecuencias sean aclaradas?